los países que permaneció más semanas cerrando las escuelas en el mundo, junto con muchos países latinoamericanos. Un país que tiene cerca de 2,000 universidades, casi 1,000 privadas. Un país donde perdemos talento cada transición. Tenemos más de 35 millones de estudiantes y 4 llegan a la universidad. ¿Dónde están los 31 que se perdieron? Porque la universidad, la escuela, no engancha, porque no hay paisajes de aprendizaje, porque no vivimos una experiencia de aprender como la que estamos viviendo acá. ¿Por qué no imaginamos y repensamos las escuelas, las universidades, como si fueran festivales de las ideas cada día, cada semana? Aprendemos de las personas, no de los libros. Todo esto es un pensamiento que nos obliga a decir, si nosotros estamos en una escuela que nos lleva del aula 102 por el pasillo 3 al aula 104, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de escuchar con Rosán? Eso para mí no tiene que ver ni con entornos de libertad, ni con modelos que potencian el aprendizaje, ni con el futuro del empleo. Díganme ustedes, ¿cuántos han conocido una carrera en la cual quepa alguien como Sara, piloto aviador a los 19 años? Díganme cuántas universidades conocen donde se podría desarrollar la carrera de Camila para entrar a las profundidades. Díganme qué materias y qué exámenes tomaron ustedes que nos hagan pensar e integrar conceptos como Eugenio Caballero. Eso para mí es repensar la educación y crear entornos de libertad. Y justamente, como nos decía Ben también, la habilidad de poder agarrar principios del pasado, abrazarlos, pero adaptarlos a nuestro contexto actual. Un contexto que exige enorme adaptabilidad. También Sergio Sarmiento mencionaba J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, y ella tiene un maravilloso discurso sobre los 2 elementos esenciales del futuro educativo, que son el conciliar el hecho de que vamos a fallar, y es más, abrazarlo y casi reconocerlo como un valor, pero también combinarlo con la imaginación. Es decir, ante esto, ¿cómo podemos conciliar estos valores con esta obsesión que tenemos de que los nuevos lenguajes ya no son, digamos, el latín y el griego, sino JavaScript y el metaverso, y estamos enfocados solamente en eso? Sí, yo siempre me he ilusionado con pensar en la escuela de la curiosidad, con pensar en este espacio donde vamos a experimentar, donde el guía, que no se puede llamar profesor, porque el profesor tiene una imagen lineal, como la decía Ben en su charla. ¿Por qué no pensamos en estos entornos? Eso me llevó a imaginar estos espacios inspirados, como decía hace un momento Roberto, ¿no? Un espacio inspirado en el metro de la ciudad de Londres, que tiene suficiente estructura, pero uno entra a una estación por la línea roja, pasa 3 caminos, recibe 3 certificados, luego cruza con la línea azul, recibe otros 5 y gana un título. Y después de esto, lo que ocurre es que te suscribes a la educación, no te inscribes en una escuela. Si tú estás suscrito, lo más importante que tienes que hacer es desarrollar la articulación por la que va a pasar el aprendizaje flexible, el aprendizaje del caos, porque lo que vamos a vivir, si nosotros pensamos en la charla de Vivian Ming ayer, la relación entre la tecnología y el ser humano, yo les pido que hagan un ejercicio. Métanse en las redes sociales, en LinkedIn, y busquen todos aquellos contactos para los cuales no existe una carrera. Esto que decimos todos de que estamos aprendiendo para empleos que aún no se han inventado, ya está ocurriendo. Si yo busco en mis contactos de LinkedIn, encuentro cientos, si no miles, de puestos que no se han inventado, pero que ya los tiene una persona. Y el día que esa persona se va, el día que Vivian Ming cambie de empleo, ¿quién va a subirse a ese puesto? Es un puesto que depende del talento de las personas. Y depende de ser humanos también, ¿sí? Porque Vivian también enfatizaba eso el día de ayer, la humanidad. No es que nos vamos a reducir a la inteligencia artificial de Skynet o de un futuro completamente robótico. Bueno, también en estas charlas hemos aprendido muchísimo de humanidad. Tú acabas de ser
reconocido como uno de los grandes innovadores en el mundo en materia de educación y de tecnología. Repito, en el mundo. Fernando acaba de ganar el Leadership Award de 2022. Ahora, ¿qué hiciste para merecer esto? Cuéntanos esta historia, por favor. Sí, la verdad es que yo llegué hace más de 15 años viviendo del mundo de tecnología. Yo hice mi carrera en el mundo de tecnología y de pronto entré a trabajar con una universidad para apoyarles en la relación de la universidad con las empresas. Yo venía de este mundo con una vorágine impresionante. Se duplicaba el tamaño de las empresas, la tecnología salía cada 6 meses. Entro a la universidad y fue como llegar a Kodak en tiempos de Instagram. Yo dije, este ritmo no puede ser real. La gente que trabajaba en estas universidades solamente conocía el trabajo de las universidades. Habían estudiado ahí, hicieron su maestría, hicieron su doctorado, tomaron una coordinación y nunca habían salido al mundo. Yo me topé con pared, empecé a sufrir. Empecé a ver que había personas que habían hecho franquicias escribiendo libros de cómo se debería enseñar cálculo. La semana 1 lees esta página, la semana 2 lees esta página. Y esto era como si los taxistas tuvieran que reinventarse a sí mismos. Y yo dije, la educación no se va a poder reinventar desde dentro. Va a tener que reinventarse con emprendedores, con capital, con tecnología, con flexibilidad. Y ahí fue donde empecé yo mi carrera hace 10 años, a crear un movimiento de edupreneurs, emprendedores que se atrevieran a transformar la educación. Y estos emprendedores eran profesores y profesoras frustradas, padres y madres de familia frustrados, estudiantes para los cuales el sistema no les servía, porque teníamos talento impresionante que lo había expulsado el sistema porque el día que hicieron el examen, pues se sentían mal o no habían estudiado o se desvelaron y eso determinaba tu vida. ¿O quién dijo que podíamos elegir una carrera que teníamos 4 años de estudio, a los 4 años estábamos listos para el mundo? Y ese fue el trayecto que yo hice. Me di cuenta que la educación y los problemas de aprender son iguales en China, en Singapur, en Israel, en Noruega, en Finlandia, en México, en Brasil. Que no hay por qué tener un sistema educativo mexicano rígido que te dice qué aprender, qué materias en la semana 1 y la 32. Me di cuenta que había que impulsar a los emprendedores educativos, igual que impulsamos a los emprendedores en banca, en telecomunicaciones, en el entretenimiento. Cuando yo empecé mi carrera, la inversión en educación y en tecnología no llegaba a los $500,000. Este año pasado logramos $21 billones en innovación educativa, en emprendedores educativos alrededor del mundo. Llevamos 8 años haciendo concursos de emprendimiento mundial, 5,000 emprendedores evaluados cada año. Esto es lo que va a ser el cambio. Cuando nosotros llegamos a la regulación de una escuela, de una universidad y nos piden una carpeta que diga el currículum de esta carrera, tiene que tener esta materia, este libro, por cierto, tienes que tener 2 libros físicos en la biblioteca y tienes un permiso para dar clases presenciales, otro permiso para dar clases online. Válgame. Y ahora pasó COVID, cerramos las escuelas, el mundo es otro y la educación se quedó en tiempos de Kodak. De Kodak, o sea, del siglo pasado prácticamente. Y caray, Martha Nussbaum, otra gran especialista en la materia, nos ha invitado también a atrevernos a ver la educación, ¿no? Esta aventura del eduprendimiento, ¿sí? El eduprendimiento como cultivar la humanidad también, en donde no tan solo es cambiar el aprendizaje, sino aprender la virtud de lo que es el diálogo, del intercambio civilizado de ideas. ¿Hay algún modelo educativo en México que se aproxime a esto? Hay un modelo que vamos a crear en México. Hubo
Hubo una ola de creación de universidades en los años 30, 40. Hubo otra ola de creación de universidades en los años 60. Hubo y siguen habiendo algunas adquisiciones de fondos de inversión que han comprado escuelas y universidades por ahí del 2014, 2012, 2015. Pero nadie se imaginaba lo que iba a venir en la educación, lo que iba a venir en el trabajo. Y entonces creo que es momento de hacer una transformación de verdad, profunda. Y por eso me siento profundamente orgulloso de formar parte de esta iniciativa que va a ser la Universidad de la Libertad. La Universidad de la Libertad con los principios académicos de Minerva, pero llevados al 2022, con un espacio físico donde vale la pena desplazarse. ¿Por qué? Porque el activo tiempo, el tiempo que pasamos sentados en una aula, el tiempo que se desplaza un profesor, se tiene que potenciar. Como cualquier activo, nosotros depreciamos o apreciamos. Yo propongo, apreciemos mejor el tiempo, apreciemos mejor nuestro contacto con otros seres humanos, aprendamos de las personas, apreciemos también la información. La tecnología nos permite saber quién está enganchado, quién no, quién está aprovechando el espacio, quién necesita un apoyo emocional, cuándo le vamos a llamar a Efrén Martínez para que nos ayude con el propósito de esta persona que está vulnerable porque tuvo una pérdida. ¿Cómo le ayudamos a una persona que emocionalmente tuvo un espacio de vulnerabilidad? ¿Cómo hacemos para que el talento femenino logre los espacios que no se han logrado nunca en la historia? ¿Cómo hacemos para que todos estos activos nos duelan? Yo no he visto manifestaciones en contra de modificar el currículo. Yo no he visto a padres de familia involucrados en la educación diciendo, yo no estoy de acuerdo con esta